Bendiciones para todos y para cada uno de sus familias y bienvenidos a escuchar la bendita palabra del Señor, a otra prédica más que el Señor nos ha dado. Y el tema es llamado urgente de Dios a la humanidad para ser salvos. Dios tiene un llamado urgente para que tú y yo y todos los que escuchen la bendita palabra del Señor sean salvos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Estamos viviendo el último tiempo para que se termine la gracia de Dios aquí en la tierra, en este mundo corrupto e impío. Hay un llamado urgente de Dios a la humanidad para ser salvos. Hay una alerta de que pronto caerán los juicios divinos de Dios. Hay una alerta que necesitas decidir hoy, seguir a Cristo para que seas salvo y seas arrebatado para que tengas vida eterna, o seguir al mundo, estar en pecado, disfrutar de las cosas impías de este mundo, quedarte en la gran tribulación, no tener salvación por rechazar a Cristo y así tengas muerte eterna para condenación. Si tú que escuchas esta prédica y no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida, hazlo hoy. Mañana, más tarde, puede ser tarde. Porque podemos pasar la muerte física, un paro cardíaco, una bala perdida, un infarto o lo que pueda suceder. Y no nos da tiempo, los que no han recibido a Cristo, no da tiempo de que puedan estar a cuentas con el Señor. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. Y lo único que necesitas es arrepentirte de todos tus pecados y entregarle tu corazón a Jesucristo, confesándolo como Señor y Salvador en tu vida. Dios te ama y Él quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice en Juan capítulo 3, verso 16. Amén, gloria a Dios, aleluya, Señor, amén. El amor de Dios es para todas las personas, es para toda la humanidad en el mundo entero, pero el mundo lo rechaza, el mundo rechaza a Dios. Y Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 5. El único que puede dar salvación es Jesucristo. La cruz de Cristo representa la muerte horrible que nuestro Señor y Salvador sufrió por la salvación eterna del mundo. Ahora es la barrera por la cual el mundo está separado de los creyentes y nosotros del mundo. Porque debe haber una barrera cuando los creyentes creemos en Cristo y pasamos a ser hijos de Dios. Hay una barrera de los hijos de Dios, o sea, de los creyentes, con la santidad, con el estilo de vida que llevamos diferente y con el mundo. Hay una barrera. Pero Cristo llevó los pecados de la humanidad en la cruz, convirtiéndose en el sustituto de todos nosotros al llevar sobre sí el castigo por el pecado de todos. Así es que el propósito de esta muerte expiatoria fue que los creyentes quedáramos completamente libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Mediante su muerte, Cristo quitó la culpa y el castigo por los pecados de la humanidad, abriendo un camino por el cual nos pudiéramos volver a Dios conforme a su justicia, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, gracias. Y vamos a leer la palabra de Dios a Romanos capítulo 3, versos del 23 al 25. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa
de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Oremos, Iglesia de Cristo y amigos que nos escuchan, para que el Señor tome control de esta prédica, redarguya en nuestros corazones lo que nos hace falta y redarguya en los corazones de las almas que todavía no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón. Amén. Oremos. Padre, estamos aquí ante tu divina presencia, dándote la gloria y la honra a ti solamente, Señor. Te damos gracias por tu inmensa misericordia, por tu bendita palabra, por el llamado urgente que nos estás dando a todos, Señor, para salvación, a los creyentes para reconciliarnos contigo, Señor Jesús, en cada momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que vengan, Señor, almas a los pies de Cristo, que vengan al conocimiento de la verdad, que todavía, Señor, tengan, aunque sea un poquito de fe, que crean que solamente nuestro Señor Jesucristo es el único que salva, para que puedan venir al conocimiento de la verdad, quien es Jesucristo nuestro Señor, la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, quien nos puede guiar al Padre solamente. Señor, que vengan al conocimiento de la verdad las personas que todavía no te conocen, que tú redargullas por medio de tu Santo Espíritu en sus corazones. Porque todas estas personas, hay muchas, Señor, que no te conocen, no te han recibido como Señor y Salvador en su vida. Sabemos que el tiempo de la gracia se termina y necesitamos estar limpios, santificados e irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu para la venida de nuestro Señor Jesucristo y ser arrebatados. Amén, Señor. Gracias, Señor, por todo el amor que has tenido para con nosotros. Señor, te pedimos que esta prédica llegue a muchas almas que aún no te conocen y puedan ser salvos por medio de tu bendita palabra y redarguyendo, Señor, en sus corazones por medio de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias te damos por esta prédica y por tu bendita palabra. Amén. Nuestro Rey de Reyes pronto nos llamará para ser arrebatados. Estemos a cuentas con el Señor en todo momento, que no haya en nosotros ninguna raíz de amargura, que perdonemos y pidamos perdón, porque también ofendemos. No hay que creer que nosotros, ya siendo cristianos, no ofendemos. Podemos ofender a alguien sin querer. Estamos en esta carne todavía. Voy a estar repitiendo: llamado urgente de Dios a la humanidad para ser salvos, el tema de hoy. Así es que, cristianos, creyentes en Cristo, no juguemos a ser cristianos. No juguemos con nuestra salvación. La salvación se pierde si nos salimos del camino del Señor. Santo Padre Celestial. Regresamos a Romanos capítulo 3, verso 23. Y habla el apóstol Pablo. Lo leímos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es lo único que Dios requiere para la salvación. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto, lo leímos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, hubo pecado y se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño. La Biblia nos enseña que Satanás enseña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo con el fin de que no entiendan el Evangelio. Santo Padre, ayúdanos, Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Por la caída de Adán, el pecado entró en la raza humana. Adán transmitió el pecado a través del flujo de vida en la raza humana, corrompiendo a toda la humanidad.
Ahora todo ser humano nacemos en el mundo con una predisposición al pecado y a la maldad. La muerte entró en el mundo por medio del pecado y ahora todos estamos sujetos a la muerte. Padre amado celestial, por cuanto todos pecamos, todos los creyentes antes de venir a Cristo, por el pecado desde Adán y Eva, vivíamos en pecado, en tinieblas, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que todas las personas que están sin Jesucristo, que no lo han confesado como Señor y Salvador en su vida, porque no han creído en Él, quien Él es la única puerta de salvación, el único que nos puede salvar, pero no creen, la mayoría de las personas no creen en Él. Es el único camino para llegar al Padre. Él es la única verdad. Él es el único en quien puedes encontrar la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Todas estas personas viven en tinieblas, en pecado, van en camino de muerte eterna y están destituidos de la gloria de Dios por incrédulos, por idólatras, por seguir tradiciones impías de sus antepasados. Y van en camino al infierno, primer muerte y después al lago de fuego que arde con azufre, y esto es por la eternidad, segunda muerte. Santo Padre Celestial. Pero hoy todavía tienes tiempo de venir a Jesucristo en arrepentimiento para ser salvo y tengas vida eterna con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Cúbrenos a todos con la sangre preciosa de Cristo Jesús, Padre. Úngenos con tu Santo Espíritu y llénanos de luz y de verdad en todo momento. Gracias, Señor. Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su sangre mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 3, verso 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios ofrece gratis la vida eterna en Jesucristo. La salvación es soteria en griego, significa liberación. Somos libres del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Cuando hemos creído en la verdad, quien es Jesucristo, cuando lo recibimos como Señor, como nuestro único Señor y Salvador en nuestra vida, la salvación se recibe por gracia mediante la fe en Cristo y somos llenos del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Recibimos el perdón de pecados por su nombre. Somos justificados ante Dios. La palabra justificar en griego es dikaiko. Significa que somos justos ante Dios. La verdad que miren, es bien importante que nosotros, lo voy a explicar así, que nosotros estemos en reconciliación con Dios, en su presencia en todo momento, en cada momento, y es muy importante que nos apartemos del mundo. Porque hay muchos cristianos que todavía están en el mundo y hacen las cosas del mundo y disfrutan las cosas del mundo. Pero Dios es justo, Dios es grande y misericordioso. Justificados ante Dios. La palabra justificar en griego es dikaiko. Significa que somos justos ante Dios. La justificación delante de Dios es un don y se alcanza mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Aleluya. Redención en griego es apolutrosis. Es un rescate mediante el pago de cierto precio. Número 2. Y Cristo Jesús pagó el rescate al derramar su sangre en la cruz y dar su vida, como dice en Mateo capítulo 20, verso 28.
El precio que nuestro Señor Jesucristo pagó para obtener la libertad de todos los creyentes que hemos creído en Él, en la obra redentora de Cristo. Su muerte es el precio pagado por nuestra liberación. Somos libres del dominio del pecado, del mundo y de la esclavitud de Satanás. Los creyentes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, verso 7. Y en Romanos capítulo 3, verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Amén. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una ofrenda de su sangre y de su vida. Él murió no por su propia causa, sino por causa de toda la humanidad. No vamos a dar nada más unos nombres, por causa de toda la humanidad, porque el llamado ha sido para toda la humanidad, no nada más por causa de algunos. Pero esto es de que tú puedes tener salvación si realmente tú crees en la bendita palabra de Dios, en que Jesucristo es el único que te puede salvar. Porque Cristo sufrió la muerte como el castigo por el pecado, como sustituto del pecador. La muerte de Cristo por los pecados satisfazó la naturaleza justa de Dios, quitando así la ira de Dios contra el pecado arrepentido. No nada más es de que tú vengas a hacer una oración de fe para salvación y en tu corazón el Señor no halle ni siquiera un poquito de deseo de que tú quieres ser una criatura nueva. La integridad de Dios exigía que se castigara el pecado y se hiciera sacrificio propiciatorio por el pecador. Mediante ese sacrificio por la sangre de Cristo no se desacreditó la santidad de Dios y Él pudo manifestar con justicia su gracia y amor en la salvación de todos los que creemos en Él y en su resurrección. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Fue Dios mismo el que expuso a Cristo Jesús como propiciación. Por la muerte de Cristo quedan anulados la culpa y el poder del pecado que separan a Dios y al creyente. Lo voy a volver a repetir. Fue Dios mismo el que expuso a Cristo Jesús como propiciación por la muerte de Cristo, y quedan anulados la culpa y el poder del pecado que separa a Dios y al creyente. Amén. Ahora somos justos ante Dios los creyentes. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los creyentes somos salvos y reconciliados con Dios por la vida de Cristo Jesús. La salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección. Ay, es que es tan hermoso. A veces nos da a lo mejor como cierta tristeza predicar sobre el pecado, predicar sobre tantas cosas. Pero el Señor, ¿qué hizo en la cruz por nosotros? Y nos puede dar, podemos decir, que no vaya a salir un satánico hechicero y de todo que le moleste escuchar sobre el pecado, sobre el infierno, sobre todas las cosas impías que hay aquí. Pero la salvación del creyente depende de la sangre de Cristo y su resurrección. Por las llagas, miren aquí, por eso hice una pausa. A nosotros nos da temor a lo mejor hacer otras cosas que vayamos a ser lastimados, que no le vaya a gustar a fulanito la prédica, que vaya a pensar, porque de estos hay muchos, que vaya a pensar que yo lo dije por él, que lo dije por ella, que lo dije por la iglesia, que lo dije así.
porque ese es todo lo que les pone el diablo en la mente. Pero si Cristo murió en esa cruz para que tú y yo seamos salvos, por las llagas de Cristo somos salvos. Sus marcas todavía las tiene. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida, estás jugando con tu salvación. Al final, como lo estoy repitiendo, al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. El requisito es el arrepentirte de tus pecados, que tengas arrepentimiento de tus pecados, para que confieses a Jesús como Señor y Salvador en tu vida y puedas ser arrebatado para vida eterna y tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Amén. Ninguno que no ha querido aceptar a Jesucristo, como que no lo ha confesado, no lo ha querido aceptar y no lo ha confesado como Señor y Salvador en su vida, ninguno será salvo y se quedará en la gran tribulación. Por eso es que hoy hay una alerta en que tú decidas seguir a Cristo. Si vas a seguir a Cristo, vamos a sufrir también, pero seremos salvos por la eternidad con Él. Hoy tú decides, hoy yo decido, si sigo o quiero retroceder. Ay de mí, pero cada uno es libre de decidir lo que quiere. Porque todos los que no han recibido a Cristo, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, en el juicio final serás lanzado al lago de fuego. Eso lo dice la palabra de Dios. Lo dice en Apocalipsis capítulo 20, si no me equivoco, pero ahorita les confirmo. Capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, capítulo 20, el verso 15, solamente. Aunque el verso 14 habla de la muerte y el Hades es el infierno también. Pero se los leo desde el verso, es Apocalipsis capítulo 20, verso 14 y 15, y dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, para entonces, en ese tiempo que va a ser el juicio final, ya están en el lago de fuego, van a ser lanzados al final de la tribulación. Cuando Cristo pise la tierra, van a ser lanzados el falso profeta, el anticristo, van a ser lanzados al lago de fuego con el poder de su boca. Él es el Dios todopoderoso y eterno. Después, cuando termina el milenio, es lanzado el tercero que cae al lago de fuego, es Satanás. Se los estoy diciendo, pero lo vamos a ver también un poquito más adelante. Es Satanás en el capítulo 20, verso 10. Ahí es lanzado el tercero que cae al lago de fuego que arde con azufre. Santo Padre Celestial. Entonces, todo aquel que venga a Cristo, su nombre está inscrito en el libro de la vida, y todo aquel que no ha recibido a Cristo no puede ser arrebatado para vida eterna, porque su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Y vamos a Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Que si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Padre amado misericordioso, confesar con nuestra boca y creer que Jesús es Señor y Salvador en nuestra vida es creer en el señorío de Cristo y en su resurrección.
Los elementos, escuchen todo amigo que nos escucha, que nadie, ninguna imagen, ningún santo, ningún apóstol, ninguna imagen que estén arrastrando desde sus antepasados, los puede salvar. Nadie más que Jesucristo. Los elementos esenciales de la salvación se centran en creer en el señorío de Cristo, en el Señor. Es Señor y Salvador. En el señorío de Cristo y en su resurrección corporal. Eso fue lo que leímos en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Así es que tú, si quieres venir a Cristo, necesitas arrepentirte de tus pecados, confesar a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, creer que Dios lo levantó de entre los muertos y por fe, el ser humano cree por fe. Si tú no tienes fe, serás incrédulo. Y los incrédulos, dice la palabra de Dios, que no entran al reino de los cielos, porque no creen la palabra de Dios, no pueden prepararse para venir a Jesucristo, no lo confiesan como Señor y Salvador en su vida, porque no creen. Incrédulos, y los incrédulos no entran al reino de los cielos. Creer, necesitas creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Primero, necesitas arrepentirte de tus pecados. Número 2, confesar a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Creer que Dios lo levantó de los muertos y por fe el ser humano cree, porque la fe debe originarse en el corazón. Entonces, ninguno que niegue la resurrección corporal de Jesucristo puede decir que es un creyente en Cristo, que es un cristiano. No deja de ser incrédulo porque la resurrección de Jesucristo es el acontecimiento central en la salvación, porque por sus llagas somos salvos, como dice en Isaías capítulo 53, verso 5. Gracias, mi Señor amado, mi Rey de reyes y Señor de señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Gracias, Señor. Isaías capítulo 53, verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Mesías fue herido por la rebeldía de la humanidad y la incredulidad, que no creyeron que Él era el Mesías. Esperan, miren los antepasados quienes crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Esperan un Mesías político y les va a llegar. Ese es el anticristo. El pueblo de Israel es el pueblo, Israel es el pueblo de Dios. Pero desde los antepasados no creyeron que era nuestro Señor Jesucristo. Al pueblo de Israel, con Él está el Señor, por supuesto. Con Israel está Dios. Y no lo va a dejar. Pero la palabra de Dios dice que por la desobediencia y por todo van a pasar todavía muchas cosas en Israel. Van a pasar. Pero el Señor dice su palabra que no lo va a dejar. Así es que eso va a pasar porque no creyeron. Ellos esperaban un Mesías político. Y va a venir, que va a ser el anticristo. Estamos en los últimos tiempos. Se anuncian ahora sí pactos de paz entre presidentes, otros anuncian guerra, otros anuncian destrucción, otros anuncian odio. El mundo está, como decimos, de patas para arriba. Se está destruyendo. Pero va a haber un remanente que va a sobrevivir en la gran tribulación, un remanente de Israel. Y va a vivir el milenio con nuestro Rey de reyes y Señor de señores, con nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Mesías, nuestro Cordero Santo, el Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Dios Todopoderoso y Eterno,
fue herido por la rebeldía de la humanidad. Sufrió el castigo que merecíamos nosotros con el fin de que seamos libres de dolencias, enfermedades y pecados. Nuestro Señor Jesucristo llevó el castigo que merecíamos la raza humana. Él pagó por los pecados de todos para poder ser reconciliados con Dios. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, escuchen todos los que son idólatras. Idólatras es porque siguen una idolatría, porque siguen adorando imágenes. Idólatras también son todas aquellas personas que ponen en primer lugar lo que necesitan hacer, o el dinero, o al esposo o la esposa, o algo similar, o el trabajo. Son idólatras. Todo lo que pongas primero antes que a Dios es idolatría, y los idólatras no entran al reino de los cielos. Él pagó por los pecados de todos nosotros para poder ser reconciliados con Dios. Iglesia de Cristo, amigos que nos escuchan, si Cristo no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado de entre los muertos, toda la humanidad llegaríamos al infierno pasando la muerte física, porque el cuerpo está formado por alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo regresa de la tierra de donde salió. Pero hubo un soplo de vida. El Señor le dio a Adán alma y espíritu. Entonces, nuestras almas llegan al infierno. Pero gracias a Dios, gloria a Dios por el sacrificio de Cristo. Era el único que calificaba para ser un cordero, para derramar su sangre y fueran lavados nuestros pecados con la sangre de Cristo. Tú no puedes puedes romper la imagen y se va a las imágenes que tengas y se van a la basura. Pero Cristo, Jesús, vino para darte vida y vida en abundancia. Deja tus imágenes, no te condenes. El único que te puede salvar y nos puede salvar a todos es Jesucristo. Por eso necesitas, como leímos en Romanos capítulo 10, versos 9 al 10. Por eso necesitan, todos hemos hecho la oración de fe para salvación, todos los creyentes. Y ustedes necesitan confesar con su boca que Jesús es el Señor y Señor y Salvador en su vida. Pero lo que tienen que sentir en su corazón y que Dios le levantó de entre los muertos y será salvo, dice la palabra de Dios. Y en el verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso es que todos necesitan confesar a Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, para que ustedes puedan tener vida eterna. Creer que Dios lo levantó de entre los muertos, que Él resucitó. Por eso los elementos esenciales de la salvación se centran en creer en el señorío de Cristo y en su resurrección corporal. Pero debe haber arrepentimiento para todas las personas que no han recibido a Cristo. Y si Él no hubiera muerto en la cruz, todos iríamos al infierno. Todos. Si Él no hubiera resucitado de entre los muertos. Pongan atención a la palabra. Todavía voy a hablar un poquito más para que crean que Jesús es el único Señor y Salvador en su vida. Ustedes me dirán, esta siempre habla de Jesús. Sin Jesucristo, tú no vivirías. Sin Jesucristo, tú no tendrías el Espíritu Santo, porque cuando nacemos de nuevo, nos da el Espíritu Santo. Sin Jesucristo, que fue el que murió por ti, por mí y por toda la humanidad. Pero no todos lo quieren. Sin Jesucristo que haya derramado su sangre, no habría salvación. Escudriña en las Escrituras. Todos entonces llegaríamos al infierno por la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, por el pecado de ellos, porque la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos capítulo 6, verso 23. La paga del pecado es muerte, pero dice también, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió y dio su vida por ti, por mí, por toda la humanidad, para que nosotros tengamos vida en abundancia. Pero se salva solamente el que cree
y el que cree es por la fe que tenga. Se salva el que cree y el que lo confiesa como Señor y Salvador en su vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Juan les dice en la carta a los romanos, y esto es para toda la humanidad, que el pecado trae consecuencias. Hay un pago que se tiene, y es la muerte espiritual. El infierno, que es la primera muerte y segunda muerte, es para condenación en el lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte. Yo se los he dicho. Y eso está en Apocalipsis capítulo 20, verso 14 y 15 que leímos ahorita. Ahí lo encuentran. No sé si está en el 14 o está en el 15. Que dice que los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Y solamente tú puedes encontrar tu libro inscrito en el libro de la vida cuando tú aceptas a Jesucristo. Porque dice que la muerte y el Hades, sí, ahí es, porque no lo tengo otra vez, ya lo dejé ahí. Pero dice que en Apocalipsis capítulo 20, verso 15, que dice que la muerte y el Hades fueron lanzados, o sea, y el infierno al lago de fuego. Pero en el 15 dice, y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida, déjense los leo, se los voy a volver a leer para que se los dé bien. Dice en el 14, Apocalipsis capítulo 20, verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice en Apocalipsis capítulo 20, verso 14, la primer muerte es el infierno. Yo una vez escuché a un pastor que dijo que todos los que llegan al infierno ya no tienen ninguna oportunidad, porque ya no salen jamás de ahí. Es verdad una parte que ya no tienen oportunidad, eso es verdad. Todo el que llega al infierno, sus almas ya no pueden salir de ahí. Pero sí, no es porque dijo por toda la eternidad van a estar ahí en el infierno, no. El infierno es la primer muerte. Y sí van a salir, pero no para salvación. Yo lo he dicho en otras prédicas, van a salir ante el juicio del gran trono blanco. Por eso es que el infierno, en donde están ahorita las almas, en el infierno, que dice la palabra de Dios que están ahorita las almas, en el infierno es Hades. Hades es infierno en griego. Por eso dice, y la muerte, un ángel de Satanás, y el Hades, o sea el infierno en griego, fueron lanzados al lago de fuego. Hades en griego es infierno. Infierno es en castellano y el Hades y el infierno es igual. Entonces fueron lanzados al lago de fuego. Y luego dice, esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda. Ahí sí es por la eternidad. Pero en el infierno está ya muchas almas. Desde el Antiguo Testamento. Ya están muchas almas en el infierno. Entonces no se confundan, pero salen para condenación y ya los que están en el infierno, es verdad, no tienen salvación. Pero sí salen ante el juicio del gran trono blanco para que les lean los libros, para que les lean lo que es la palabra de Dios, la desobediencia lo que es la obediencia de Dios y lo que no tuvieron, que no fue obediencia, fue desobediencia, por eso se condenaron. Hicieron todo lo contrario como lo que están haciendo ahorita los impíos. Pero, y dice en el 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ninguno de los que están en el infierno
están inscritos en el libro de la vida. Pero tú y yo y toda la humanidad que escucha esta prédica, todavía hoy tenemos tiempo, los cristianos, de estar reconciliados con el Señor, los que no han recibido a Cristo, venir a Cristo, ser salvos, confesarlo como Señor y Salvador en su vida, apartarse del mundo, separarse del mundo y apartarse para Dios. Porque nosotros que tenemos que hacer cosas en el mundo, si ya somos hijos de Dios, nacidos de su Santo Espíritu, no tenemos que hacer nada ya en el mundo. Nosotros no tenemos que hacer nada en el mundo. Padre amado, misericordioso. Entonces, el apóstol Juan es el que dice en la carta a los romanos que el pecado trae consecuencias. Hay un pago que se tiene que pagar, porque la paga del pecado es muerte, como dice en Romanos capítulo 6, verso 23. Padre amado misericordioso, cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, y lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida, el apóstol Pablo describe la vida eterna como un regalo gratuito, gratis, que Dios nos ha ofrecido a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando venimos a Jesucristo y creemos en Él, quien Él es el único Señor y Salvador en nuestra vida. Nacemos del Espíritu de Dios y de ser creación de Dios pasamos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos sellados con el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Como sello, el Espíritu Santo se nos da a los creyentes por marca de propiedad de Dios. Dios nos da un regalo gratis por la vida santificada que llevamos en Cristo, sin pecado. Dios acepta el pago de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo somos curados. Como dice en Isaías capítulo 53, verso 5, creo dice ahí. Somos curados. Quiere decir que somos salvos. Por las llagas, por su sacrificio y su muerte en la cruz y su resurrección, somos salvos. Eso es lo que dice ahí. Su sacrificio y muerte en la cruz, somos salvos. Pero de verdad, ¿crees en la bendita palabra de Dios? ¿De verdad creemos los cristianos? Que les hablan de algún party de algo y rápido llegan ni siquiera a consultarle a Dios. Miren, cuando estamos en la presencia del Señor, yo lo digo por mi experiencia. Ay, si ustedes vieran los jalones, yo digo, de oídos que me da el Señor. Cuando estamos separados del mundo y apartados para Dios, el Espíritu Santo nos revela muchas cosas. No somos perfectos. Yo en lo personal, lo digo por mí, no soy perfecta. No soy perfecta. Estoy en esta carne. A mí el Señor me habla acerca de muchas cosas si no es también acerca de mí. No en pecado, porque no estoy para la gloria del Señor, y el Señor lo sabe. No estoy en pecado, pero hay detalles que al Señor no le gustan de los creyentes, de mis hermanos cristianos. Entonces el Señor redarguye en nuestros corazones. A mí me redarguye mucho y acerca de mí y acerca de otras personas, acerca del púlpito, acerca de lo que pasa en la iglesia, acerca de lo que pasa con el prójimo. Pero hoy hay un llamado urgente de Dios para toda la humanidad, a la salvación. Nuestro Señor Jesús le dijo a Marta, hermana de Lázaro, en Juan capítulo 11, versos 25 y 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. El creyente resucitado nunca morirá eternamente. Tendrá un cuerpo
inmortal e imperecedero, que no puede morir ni descomponerse. La resurrección, lo que le dijo a Marta acerca de la resurrección de Lázaro, es que si Cristo, Él es la resurrección y la vida, ¿a cuántas personas que ya están muertas? ¿A cuántas personas que ya están muertas y que Dios las ha levantado? Para que veamos que Él es la resurrección y la vida. Hay un testimonio, dejen si me acuerdo. Dios mío. Hay un testimonio de un pastor que yo vi ya hace varios meses, un gran testimonio, en donde de verdad que está triste, pero el Señor todo lo que hizo con él. Él ya tuvo un accidente, nada más lo voy a decir rapidito, tuvo un accidente, iba con su familia, con sus niñas. Ahí ustedes ya lo pueden buscar. Se llama Alex Rodríguez, creo. Testimonio del pastor Alex Rodríguez. Pero está hermoso. Yo lloré de todo lo que él miró también, porque él murió. Y la verdad que habla, creo, yo no recuerdo si dijo que hablaba 13 o 14 o más idiomas, no recuerdo. Pero busquen el testimonio de Alex Rodríguez. El Señor levanta muertos. Él ya le habían hecho, creo, hasta la autopsia, algo así. Miren, no quiero hablar algo que no está bien. Yo lo voy a volver a escuchar también. Que no está completo o que yo diga otra palabra. Mejor escúchenlo y ustedes, miren, si el Espíritu Santo está con ustedes, van a sentir la presencia del Señor con todo lo que hace. Pero Cristo es la resurrección y la vida. Y todos debemos creer que Él es la resurrección y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la resurrección. Porque vamos, para todos los que ya murieron en Cristo Jesús, va a haber la resurrección del cuerpo. Y se va a juntar el alma con el espíritu. Y un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Y si vivimos y estamos preparándonos para el arrebatamiento, nuestros cuerpos van a ser transformados como el cuerpo del Señor también, como el de los ángeles, para poder llegar al cielo. Va a ser una transformación hermosa. Por eso Él es la resurrección y la vida. Él va a levantar muertos. Va a unir las almas, les va a dar cuerpos. En el momento del arrebatamiento van a ser los primeros. Yo ahí tengo prédicas de la resurrección del cuerpo, del arrebatamiento y todo eso. Por si gustan escucharlas, yo tengo las prédicas de lo que es Apocalipsis. Para la gloria y la honra de Dios. Yo sin Cristo no sé nada y sin Dios soy nadie también. Pero escuchen ese testimonio, Alex Rodríguez. Gran testimonio que el Señor tiene para todos nosotros que todavía vivimos aquí. Y seguimos porque si no la hago más larga la prédica. Todo aquel que está en pecado está muerto, escúchenme bien, va en camino de muerte, va en camino al infierno y después será condenado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Pero hoy, todavía tienes tiempo de arrepentirte y todos los que no han recibido a Cristo tienen tiempo de arrepentirse. Todo aquel que está en pecado, todo aquel que está sin Jesucristo en su vida, venga a Cristo. Si tú crees en Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida, no morirás eternamente, porque vas a venir a Cristo. Si pasas ya después de venir a Cristo y mueres con Cristo, si pasas la muerte física y no ha venido el arrebatamiento, vas a ser de los resucitados o voy a ser yo también de los resucitados. Si perseveramos hasta el final. Pero si pasamos la muerte física sin Cristo, la palabra de Dios dice otra cosa. Llegan al infierno las almas.
Cree en Jesucristo, en su muerte y su resurrección. Confiésalo, tú que todavía no vienes a Cristo. Confiésalo en tu vida como Señor y Salvador y serás salvo para vida eterna. Cristo Jesús dio su vida, murió en martirio en la cruz, para que tú y yo y toda la humanidad que crea seamos salvos. Seamos arrebatados para vida eterna. O sea, por la eternidad estaremos con el Señor. Para siempre estaremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. No habrá muerte eterna, pero de verdad, si nosotros creemos y perseveramos hasta el final. Yo sí creo. Por eso predico la verdad del Evangelio. La mayoría de las iglesias ya no predican el Evangelio completo. Los predicadores, maestros, evangelistas, sienten feo predicar sobre el pecado, el infierno, el lago de fuego. Se salen del contexto y agarran los versículos que quieren nada más para predicar. Leer la Biblia en su contexto significa mirar cada versículo o pasaje en la relación con los versículos, capítulos y narraciones más amplias que están ahí en la Biblia. Hay una advertencia de nuestro Señor Jesucristo para todos los que predicamos la bendita palabra de Dios y para todos los que no quieran vivir su palabra y agarren una parte solamente y la otra parte no la toman porque tal vez están en pecado, tal vez conocen a alguien que sí están en pecado y no los están preparando para la venida de Cristo. Sienten feo hablar de todo eso. Siente feo si sigues así y el Señor te lo va a cobrar al final. Te vas quedando tú. Yo predico la verdad porque yo quiero que todos seamos salvos. Yo quiero que toda la humanidad que Cristo quiere o que Dios quiere, que es el Dios todopoderoso y eterno, salvar por medio de su Hijo Jesucristo, ven que sean salvos. Si no leen ellos la Biblia y nosotros como predicadores, evangelistas, como sea, no les decimos qué tienen que hacer, la iglesia de Cristo, más bien la humanidad no está preparada. Y la iglesia que dice ser iglesia de Cristo, muchas veces anda en el mundo, porque no les predican la verdad en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22, verso 19 dice, y esto se lo reveló el Señor Jesús, nuestro Cordero Santo, al apóstol Juan. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. El apóstol Juan, a quien le fue revelado, como yo les digo, el libro de Apocalipsis, finaliza esta revelación de Jesucristo advirtiendo sobre la terrible posibilidad de que algunos pierdan su parte en el árbol de la vida y la santa ciudad de Jerusalén, por quitarle parte a las sagradas escrituras de Dios. Creen a su conveniencia cierta parte de la revelación de Dios y rechazan otras que no sean del agrado de ellos o tienen en la iglesia personas que están viviendo así y sienten feo decirles, Dios me libre, que Dios me guarde, que Dios me ayude y me fortalezca, que yo no vaya a hacer esto, porque yo puedo percibir cómo predican. Yo puedo percibir, no porque yo sepa, no porque sea inteligente, porque tengo el Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Y cuando enseñan conceptos humanos como si formaran parte de la palabra de Dios, enseñan herejías, o sea, falsa enseñanza. No es la verdadera revelación bíblica. Por eso es que todo hijo de Dios, todo cristiano, debe estar todos los días en comunión con Dios, en la bendita presencia del Señor y cuidar que el Espíritu Santo esté siempre redarguyendo en nuestros corazones. Porque aunque tú hayas obtenido el sello del Espíritu Santo un día cuando recibiste a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, si tú te desvías del camino, la verdad y la vida, quien es Jesucristo, estás con un pie en el mundo y en el mundo hay pecado y el otro pie lo tienes en Cristo y tú crees
porque te predican que no se borra el sello no se desaparece el sello de ti. Claro que se va a desaparecer. Si Dios borra tu nombre del libro de la vida, si te vas a pecar, que no se desaparezca el sello. Ahí se desaparece la marca del sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a vivir en un cuerpo pecaminoso. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Claro que se borra, claro que se va. U otra cosa, o nunca naciste de nuevo. Pero el nombre es borrado. Están con un pie en el mundo y con otro pie dicen que son cristianos. Pero tu nombre ya fue borrado del libro de la vida. Y todo ser humano que juega con la palabra de Dios es terrible porque ya está en un asunto de vida o muerte. Satanás siempre va a hacer todo lo posible para desviarte de la palabra de Dios, negando el juicio de muerte como lo hizo con Eva y Adán, negando el juicio de muerte por el pecado y la apostasía. Lean en Génesis capítulo 3 versos del 3 al 6. Padre amado, misericordioso, bendito Rey. El tema de hoy, llamado urgente de Dios a la humanidad para ser salvos. Una de las alertas de Dios es seguir a Cristo o seguir al mundo. Marcos capítulo 8, verso 34. Hoy nos habla nuestro Señor Jesús por medio de su palabra. A todos. Para los cristianos es una reflexión y hay que estar siempre en continua reconciliación con el Señor. Y para los que no han venido a Cristo, hoy quiere darte salvación el Señor. Hoy tienes un llamado urgente de Dios para ser salvo. Vamos a Marcos capítulo 8, verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo nuestro Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hoy nos habla el Señor Jesucristo. Si queremos seguir a Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a nuestro Cordero Santo. Hay un llamado a toda la humanidad perdida. Hay una alerta que todo aquel que no tiene a Jesucristo en su vida va en camino de muerte eterna. Y para todos los creyentes no hay tiempo de jugar a ser cristianos. Si queremos perseverar hasta el final, debemos seguir a Cristo. La cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento, pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, como dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 21. Cuando el creyente toma su cruz y sigue a Cristo, se niega a sí mismo. Todos los verdaderos creyentes hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. ¿Ustedes creen que no hemos sufrido? Sufrimos el desprecio de muchos, las calumnias de muchos, el rechazo de muchas personas. Nosotros hemos sido crucificados, los verdaderos creyentes, hemos sido crucificados con Cristo en la cruz. Yo no estoy diciendo que somos perfectos. Yo hablo por mí, yo le fallo mucho al Señor a veces con el pensamiento, con los sentimientos, con las palabras. No estoy en pecado, pero sí le fallo. Yo estoy todo el tiempo, ay Señor, perdóname. Ay mi Señor, pero el Señor siempre está redarguyendo en mí. Pero hemos sido crucificados en la cruz porque ya no estamos en el mundo desde que nacimos de nuevo. Hemos muerto a la ley como medio de salvación y ahora vivimos por medio de Cristo para Dios. Los que hemos sido crucificados con Cristo ahora vivimos con Él en su vida resucitada. Y es por medio del Espíritu Santo que la vida resucitada se nos da a los creyentes, como dice en Juan capítulo 15, versos del 1 al 6, Efesios capítulo 3, verso 17. La vida del creyente debe ser santificada. Sufrimos en la batalla que dura toda la vida hasta que Cristo venga por su iglesia. Romanos capítulo 6, Primera de Pedro capítulo 4 versos del 1 al 2. Sufrimos en la guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas a medida que avanzamos en el reino de Dios. En este tiempo, créanme, estamos
pero con yo en lo personal, se los digo yo en lo personal, yo predico cada semana para la gloria de Dios, porque yo tengo un trabajo de 8 horas y tengo mi ministerio también, tengo que regresar llamadas, yo hago oración también por las personas, o sea, tengo mi ministerio, pero yo tengo una guerra espiritual como no tienen una idea, Pero hay mucha guerra espiritual. Segunda de Corintios capítulo 10 versos 4 al 5, Efesios capítulo 6 verso 12. Nuestro Señor Jesús dice en su palabra que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Mateo capítulo 10 verso 22. Hay una alerta de Dios para la humanidad. Seguir a Cristo significa que Dios lo librará de la gran tribulación. Porque si seguimos a Cristo, nosotros los creyentes, si realmente estamos bien con el Señor y perseveramos hasta el final, Él nos librará de la gran tribulación. Yo ni pensarlo quisiera quedarme. Y como yo no quiero quedarme, lo que yo quiero para mí es vida eterna. Y yo lo quiero para mi familia. Yo lo quiero para mis amigos. Yo lo quiero para todos mis hermanos en Cristo. Y yo lo quiero para la humanidad perdida que está sin Cristo, que no sabe a dónde va a ir. Por las religiones que puso el hombre, porque Cristo nunca vino a poner ninguna religión. Yo me considero cristiana porque amo a Cristo, amo sus mandamientos, porque le creo a Cristo, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Y porque me perdonó mis pecados, porque me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Yo soy cristiana por seguir a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 27. Miren, yo les voy a decir esto. Todo creyente debemos estar preparados porque Cristo, lo siento en mi corazón y se los voy a decir, porque Cristo viene pronto a arrebatar a su iglesia. Una iglesia que viva en santidad, sin mancha y sin arruga. Por eso es que vamos a leer en Efesios capítulo 5, verso 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Es una iglesia que viva en santidad, pureza y perfección de Dios. Una iglesia que cargue su cruz y lo siga. Una iglesia pura que no tenga pecado. Como cristianos debemos mantenernos sin mancha, sin pecado en este mundo impío. Evitar actividades que nos puedan manchar. Hay que evitarlas. Estar sin pecado. Estar sin las cosas o las actividades del mundo. Porque este mundo es impío. Evitar actividades que nos manchen con pecado y que nos manchen con puras cosas. Que Satanás para eso trabaja. Para hacer tropiezo. Para hacer una piedra de tropiezo. Para mandarnos al infierno con sus mentiras, como lo hizo con Eva. Eva no llegó al infierno, pero lo sacó el Señor del huerto del Edén. Y no entró, Satanás no entró violento. Dice la palabra de Dios que se viste como ángel de luz. Si tú tienes una puerta abierta, te va a hablar al oído bonito, despacito, en donde tú le creas la mentira. Ese es su propósito, para que tú no puedas ser salvo. Por eso la iglesia de Cristo nos tenemos que guardar de todo. ¿Qué tienes que hacer si eres una hija de Dios, un hijo de Dios? ¿Qué tienes que hacer en una fiesta mundana? Ay, porque es mi familia. Pues si la familia no quiere venir a Cristo, la palabra de Dios dice otra cosa, pero tú también irás allá. Y lo que yo estoy tratando de decir, que todos los que están sin Cristo, esta es la verdad y lo dice la palabra de Dios,
no entran al reino de los cielos. Se mueren, sus almas llegan al infierno. Dios te ama y hoy quiere salvarte por medio de su Hijo Jesucristo. Pero esto no predican los pastores, los predicadores, evangelistas. No sea que sientas feo. Más feo va a ser y más terrible que si no le predicaran a uno, entonces uno llega al infierno. Yo le doy la gloria y la honra a Dios que el Señor me ha ministrado por medio de su Santo Espíritu. Porque si no, yo no supiera nada de esto. Estaría tranquila porque en las iglesias ya no se predica nada de esto. En las iglesias ya no se predica nada de esto. Y si se habla poquito, no lo dicen completo. La iglesia de Cristo debemos estar firmes en la libertad con Cristo, porque Él nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud, como dice en Gálatas capítulo 5, verso 1. Seguir a Cristo significa conocer la verdad, entrar en la verdad, seguir el camino que nos lleva al cielo, que nos lleva a la salvación. Y seremos arrebatados para tener vida eterna. Porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podremos ir al Padre si no es por Él. Seamos vencedores, iglesia de Cristo, para comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Jesucristo nos habla hoy por medio de su palabra. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Iglesia de Cristo, nuestro Señor Jesucristo pronto viene a arrebatar a su iglesia. Estamos en el último tiempo de la historia. Son tiempos apocalípticos los que estamos viviendo. Pueblo de Dios, hagan caso a la palabra de Dios. Amigos que nos escuchan, con todo mi amor, el amor de Cristo, con todo mi amor, porque cuando somos creyentes en Cristo y predicamos, tenemos el amor de Cristo. Con todo el amor de Cristo, con todo el amor que Dios te ama, te habla hoy por medio de su palabra. Dejen imágenes, dejen religiones que los van a llevar al infierno. Ser cristiano no es ninguna religión. Es amar a Cristo, creer en su resurrección corporal, que Dios le levantó de entre los muertos. Testigos de Jehová, no estoy criticando a nadie. Todas esas denominaciones, mormones y todas las denominaciones que se inventa el diablo, van camino al infierno. Van camino al infierno. Esto dice el Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, mi Cordero Santo Jesucristo, les está hablando hoy a toda la humanidad. Santo Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Cuidemos que nuestro nombre, hermanos cristianos, no sea borrado del libro de la vida. Perseveremos en la fe hasta vencer esa batalla de fe. Si nos descuidamos y nuestro nombre es borrado del libro de la vida, significa la pérdida de la vida eterna y la condenación al lago de fuego en el juicio final, como lo dije hace rato, Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Todas las personas que deciden seguir al mundo y lo que hay en el mundo, el amor del Padre no está en ellos. Primera de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, lean. Se quedan en la gran tribulación. Será un tiempo de juicio divino sobre un mundo impío que ha rechazado a Cristo, pero es también un tiempo de ira satánica y persecución contra los que reciben a Cristo y a su palabra durante la tribulación. Como dice en Apocalipsis capítulo 12, verso 12.
Son 7 años de tribulación y muchos sufrirán terriblemente como objeto de la ira de Satanás. Pero hoy tienen un llamado urgente de Dios a la humanidad. Les da un llamado urgente para ser salvos. Las personas que prefieren seguir al mundo y lo que hay en el mundo no son salvos. Sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. No son hijos de Dios, no se van en el arrebatamiento, se quedan a vivir la gran tribulación. Pasarán los juicios divinos de Dios que estarán cayendo por 7 años. Tendrán un gobernante mundial y será el anticristo, porque Satanás le da todo su poder y su trono al personaje del anticristo. Como dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 2. Alerta para toda la humanidad, alerta. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. En 1 de Juan capítulo 2, verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y les leo el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santo Padre Celestial, bendito Rey, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. El mundo es el sistema de esta época que Satanás promueve y que es independiente de Dios. Escuchen lo que les estoy diciendo. El mundo es un sistema con placeres inmorales y pecaminosos. Tienen un espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios. Y si tú y tu familia quieren ser salvos, salgan del mundo y de todo lo que hay en el mundo. Porque el Satanás gobierna este mundo, lo gobierna Satanás. En esta época Satanás emplea los conceptos del mundo, de la inmoralidad, de las filosofías, de la psicología, de los deseos de los gobiernos, de la cultura, de la educación, de la ciencia, del arte, de la medicina, de la música, de los sistemas económicos, de las diversiones. Fíjense en todo lo que los entretiene el diablo, de los medios de información, de las religiones, de los deportes, porque Cristo no vino a poner religiones, de los deportes, de la agricultura, etcétera, para oponerse a Dios y a su pueblo, a su palabra y a sus normas de justicia. Como dice en Mateo capítulo 16, verso 26, Primera de Corintios capítulo 2, verso 12, Primera de Corintios capítulo 3, verso 19 y Tito capítulo 2, verso 12. Satanás, escuchen, miren, la verdad que los cristianos que dan un paso atrás o no nacieron de nuevo o dieron un paso atrás. Cualquiera de las dos cosas. Y aparte, o no van a la iglesia o van a iglesias que no les predican cómo prepararse para la venida de Cristo, que les dicen que todo está bien y no está bien. No está bien. Se vienen cosas terribles. La iglesia todavía vamos a pasar muchas cosas. Hay mucha persecución para todos nuestros hermanos cristianos en el mundo entero. Los están matando, sacrificando. Pero esta persecución llega también para nosotros. Iglesia, despierta. Tal vez tu nombre ya no esté inscrito en el libro de la vida y tú crees que te vas. Satanás usa la profesión médica para promover la matanza de niños antes de que nazcan. Y ustedes saben a qué me refiero. Usa la agricultura para producir drogas como el alcohol y los narcóticos que destruyen la vida del ser humano. Usa los sistemas educativos para promover la filosofía impía y humanista. Usa los medios de diversión para destruir las normas divinas. El mundo abarca a todos los sistemas religiosos inventados por el hombre y a todas las organizaciones e iglesias llamadas, esto es al mundo, llamadas cristianas que no son bíblicas, son mundanas o tibias. Satanás es el Dios del sistema del mundo actual.
Lean en Juan capítulo 12, verso 31, primera de Juan capítulo 5, verso 19. Satanás ha organizado el mundo en sistemas políticos, culturales, económicos, religiosos, que son hostiles a Dios y a su pueblo. Juan capítulo 7, verso 7, Santiago capítulo 4, verso 4. Padre amado, el mundo y la verdadera iglesia somos dos grupos diferentes de personas. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Juan capítulo 12, verso 31, nuestro Señor Jesús habla y dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, cuando él ya iba a morir y iba a ser sacrificado. Y ahorita vamos a ver cómo lo iba a echar fuera. Todavía está en el mundo, pero los cristianos y todos los que creemos en Jesucristo, que Él es el único que nos puede salvar, que Él es la única puerta de salvación y que Él fue el único que tuvo ese sacrificio y derramó su sangre. Miren en Colosenses, la derrota de Satanás, ahorita les leo en Colosenses, la derrota de Satanás y todo su sistema, por eso dice, es que se los voy a volver a leer. Juan capítulo 12, verso 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. La derrota de Satanás y todo su sistema empezó mediante la cruz y la resurrección de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, verso 15. Vamos a leer. Y despojando a los principados y a las potestades, Cristo, ¿ok? Y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Al morir Jesucristo en la cruz y al resucitar, los despojó, los principados, los demonios, a Satanás y sus demonios, las potestades, la guerra espiritual que tenemos con ellos en Efesios capítulo 6, verso del 10 en adelante, lean verso 12. Los despojó nuestro Señor Jesucristo a todos cuando triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Cómo triunfó? Murió, pero resucitó. Resucitó. Se levantó de la cruz. Jesucristo triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundo mediante su muerte en la cruz. Aseguró la victoria del creyente, libró una batalla triunfante contra Satanás, desarmó a los principados y a las potestades del mal. Su derrota final es en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Será lanzado en el lago de fuego y azufre, en donde van a estar, lo que les dije hace rato, el falso profeta y el anticristo. Y Satanás es el tercero que cae. Pero Cristo ya lo hizo todo en la cruz. La verdadera iglesia de Jesucristo pertenecemos solamente a Dios, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador. Efesios capítulo 5, verso 23. En este mundo corrupto, los creyentes, los hijos de Dios, somos extranjeros y peregrinos, como dice en Primera de Pedro capítulo 2, verso 11. O sea, nuestra ciudadanía está con Cristo en el cielo. Y en Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Los creyentes tenemos el poder que el Señor nos ha dado. Si la iglesia de Cristo estuviéramos orando todos por cada uno de nuestros hermanos, por todas las situaciones difíciles, por las enfermedades, por todo lo que está pasando, si la iglesia de Cristo oráramos con ese poder de oración, en ayuno, en vigilancia, con todo lo que dice la palabra de Dios, con todo eso oráramos, estaríamos unidos en el mismo sentir, unánimes en el mismo sentir. Pero la iglesia de Cristo, solamente cuando va a la iglesia adora al Señor, solamente cuando va al servicio
y ya cree, o que hay un ministerio, ya creen que se van en el arrebatamiento. En el arrebatamiento no se van los pastores, no todos los pastores. En el arrebatamiento no se van los que tienen un ministerio. En el arrebatamiento no se van los que nunca faltan a un servicio. En el arrebatamiento no se van los que cantan en la iglesia. En el arrebatamiento no se van los que dicen ser cristianos. En el arrebatamiento se van si predicamos la palabra de Dios en obediencia. Si estamos apartados del mundo y separados del mundo y apartados para Cristo, para su venida. Si nos estamos preparando, si tú no andas en fiestas mundanas, si tú que eres cristiano todavía sigues con cervezas y tomando y en fiestas mundanas, arrepiéntete y vuelve a nacer de nuevo si no te lo dicen en tu iglesia. Porque en las iglesias ya no se habla nada de santidad. Y si se habla una parte, pero no se habla del pecado, no se habla del infierno, no se habla de que te quedas o me quedo yo si fallamos al Señor. En el arrebatamiento se va el que realmente está viviendo para Cristo, viviendo en santidad, separado del mundo y apartado para Dios. En el arrebatamiento solamente el Señor va a levantar una iglesia limpia, virgen, sin mancha y arruga. Él no se va a casar con una iglesia apóstata. Él no se va a casar en las bodas del Cordero con alguien que tiene un pie en el mundo y el otro lo tiene en la iglesia. Y mira bien a qué iglesia vas. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, mi Padre Celestial. Los creyentes verdaderos, nuestra ciudadanía no está en el mundo, no está en iglesias apóstatas, no está en un ministerio. Yo tengo mi ministerio, yo predico, pero si le fallo al Señor, no me voy tampoco. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Amén. Los creyentes, desde que salimos de las tinieblas y venimos a la luz de Cristo, cuando nacimos del Espíritu de Dios, ya no somos ciudadanos de este mundo. Hemos llegado a ser extranjeros y peregrinos en la tierra. Desde que nacimos de nuevo, como dice en Juan capítulo 3, verso 3, nuestros nombres están registrados en el libro de la vida en el cielo. Como dice en Filipenses capítulo 4, verso 3. Nuestra vida se guía por normas celestiales y nuestros derechos y herencia están reservados en el cielo. Y es al cielo a donde suben las oraciones de los creyentes. ¡Aleluya! Segunda de Crónicas capítulo 6, verso 21 y Segunda de Crónicas capítulo 30, verso 27. Es por eso que la verdadera iglesia de Jesucristo nos guardamos en santidad para poder ser arrebatados. Estamos conscientes que no podemos tener un pie en el mundo y el otro en la iglesia, o no podemos tener un pie en la iglesia y el otro en el mundo. Estamos apartados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando venga a arrebatarnos y a librarnos de la gran tribulación. Él lo prometió. Él dijo que se iba a preparar lugar para su iglesia sin mancha y arruga, para una iglesia que se está guardando, para una iglesia que está viviendo la palabra del Señor. No somos perfectos, todos le fallamos al Señor, pero no andes jugando con tu salvación si eres un cristiano. Y tú, si eres amigo que no ha venido a Cristo, no juegues también con la salvación que Dios te ofrece por medio de Jesucristo. En Juan capítulo 14, verso 3, le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y esto nos lo dice a la iglesia: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y si me fuere y os prepararé, tiene acento, perdón. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Hermanos en Cristo, Iglesia de Cristo, guardémonos para el Señor. Guardémonos para el Señor. Conozco personas que van con pastores apóstatas. Hagan oración, ayuno, para que los mande el Señor a una iglesia. No hay iglesia perfecta, pero en donde los estén preparando. Las iglesias no están ya preparando. Los pastores, predicadores, que los pastores son los que están al cuidado de las ovejas del rebaño del Señor, pero ya no están preparando. O hablan una parte nada más y la otra la dejan fuera. Este mundo está ya en lo último. Nosotros, como Iglesia de Cristo, leamos la palabra, guardémonos para el Señor, porque Cristo viene pronto. Cristo viene ya y muchos que dicen ser cristianos se quedarán. Yo no me quiero quedar. Yo digo que soy cristiana, no me quiero quedar. Por eso hablo la verdad del Evangelio. Pero muchos se van a quedar. En el arrebatamiento veremos quién estábamos bien con el Señor o no estábamos bien con el Señor. Demos gracias al Señor y hacemos la oración de fe para salvación. Despierta, iglesia, tú que duermes. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, rompemos todo yugo del diablo, en el nombre poderoso de Jesús, con el poder que tú nos has dado, Señor. Cubiertos estamos con la sangre de Cristo Jesús, Padre. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final. Mirando las profecías, Señor, que tú tienes para nosotros, sabemos que pronto vienes a arrebatar a tu iglesia. Padre, redarguye por medio de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que estemos preparándonos para poder ser arrebatados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. También te pido, Señor, que redargullas en los corazones de las personas que van a recibirte como Señor y Salvador hoy, el ramillete que tú has ganado para tu reino, por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Para las personas que van a hacer la oración de fe para salvación, yo voy haciendo la oración y ustedes van repitiendo. Padre, pero el requisito es el arrepentimiento. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque sé que te he ofendido, Señor. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Ayúdame, Señor, a vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Yo quiero caminar en luz y no en tinieblas. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por llamarme hoy por medio de tu palabra. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre inscrito en el libro de la vida. Amén. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios. Señor, yo te pido que los cubras con la sangre de Cristo Jesús.
Señor, y los lleves a una iglesia, a iglesias en donde, Señor, tú sabes que los están preparando y no den un paso atrás. Gracias, Señor, por todas estas almas que tú, Señor, ganaste para tu reino. Te damos gracias. Gracias, Señor. Bendícelos en el nombre de Jesús. Y gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga, y nos escuchamos en la próxima prédica que el Señor nos dé. Amén.